nombre es Fernando Reati, de la Universidad Georgia State University en Atlanta, Estados Unidos, y el título de mi trabajo es "Vuelven los muertos, los espectros tan queridos y temibles del terrorismo del Estado argentino", y comienzo la lectura para que haya un poquito de tiempo al final, si es posible, para charlar. Tras la finalización de la dictadura militar argentina, un reclamo central de los organismos de derechos humanos y familiares de los desaparecidos fue aparición con vida. Esa consigna tenía que ver con la incertidumbre que rodeaba el destino final de esas víctimas que el general Videla había definido en una famosa entrevista de 1979, diciendo que el desaparecido, cito, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, fin de cita. Frente a eso, era natural reclamar la aparición con vida de quienes el Estado había aniquilado en su entidad e identidad. Otra consigna habitual del periodo, con vida los llevaron, con vida los queremos, tenía que ver con la misma exigencia de que el Estado aclarara el estatus jurídico y ontológico de aquellas personas que negaba doblemente, primero eliminándolos y luego no reconociéndolos como muertos. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que los desaparecidos estaban muertos. El regreso con vida dejó de ser una opción creíble y en cuanto consigna adoptó un significado estrictamente político. Se reclamaba la aparición con vida aun cuando no había ya reaparición posible. Los familiares alentaron por un tiempo la remota esperanza del regreso y algunos en su desesperación recurrieron incluso a médiums y espiritistas para encontrar a los ausentes. Pero mientras entre los familiares se trató de casos aislados, la literatura y el cine imaginaron repetidamente la vuelta de los seres queridos encarnados en espíritus, voces y fantasmas. Un ejemplo temprano fue la película Sur, de Fernando Solanas, 1988, cuyo protagonista, Florian, vuelve al hogar después de 5 años de prisión y se reencuentra con el fantasma de su querido amigo asesinado. En un barrio lleno de ausencias, Floreal se encuentra con, cito, el negro, mi viejo amigo muerto, que estaba allí entre las sombras de la vereda. Fin de cita. En una escena nocturna onírica, el negro, también llamado el muerto o el reaparecido, grita entusiasmado sobre un carro tirado a caballo. Cito, no te asustes, soy yo, el muerto. Qué ganas de vivir tenía, qué ganas de volver. Fin de cita. En realidad, el muerto viene a explicarle a Florial la relación sentimental de su esposa con un amigo mientras Florial estuvo preso, debido a la soledad en que ella se encontraba. Gracias a esa explicación, Florial perdona a su esposa y regresa con ella. Así, el muerto actúa como un moderno Virgilio que guía a Florial entre las sombras y lo ayuda a recuperar la felicidad antes de regresar al más allá. Pero sus palabras de despedida indican que en realidad no se irá jamás del todo. Cito, y así nos despedimos esa noche. Él, Floreal, volvía a la vida y yo a la muerte. Desde entonces sigo siendo una ausencia, un recuerdo condenado a ser la memoria de ustedes. Fin de cita. Sus palabras finales confirman la permanente irrupción del recuerdo como figura espectral. Pero no se trata de un espectro que causa miedo o tristeza. Por el contrario, porque el film lo caracteriza como un fantasma simpático, tanguero y picaresco. El fantasma del negro es idéntico al negro y no hay nada que temer. El fantasma es el negro. Unos años después, un cortometraje, Líneas de teléfonos, de Marcelo Brigante, 1996, logra un resultado parecido a partir de una estrategia diferente. En un imposible diálogo a través del tiempo, la línea telefónica de un joven en 1996 se liga por accidente con la de una desaparecida que vive en 1978. A partir de ahí comienza una relación telefónica que los lleva a descubrir un mutuo interés por la poesía y la literatura. Más allá de las conversaciones, el único contacto es cuando la joven, en 1978, esconde una foto suya detrás del espejo del baño y el muchacho la recupera en 1996, casi 2 décadas después, si bien cronológicamente apenas minutos después de que ella se lo dice por teléfono. Es casi por azar que el joven descubre la verdad. Por una ruptura inexplicable en el transcurrir del tiempo, se ha tendido un puente entre el pasado y el presente, y la joven, al otro lado de la línea, vive en 1978 en el mismo departamento que ahora él ocupa.
Retírate un poquito el micrófono porque se está golpeando mucho. Muy bien. Se está grabando. Muy bien, gracias. Siguiendo una intuición, asiste a una marcha de las Madres de Plaza de Mayo y al ver a una mujer portando un cartel con una foto idéntica a la del espejo, confirma lo que se temía. La muchacha es uno de los desaparecidos. Corre al teléfono para advertirle que huya de inmediato, pero alcanza a escuchar los gritos de los secuestradores que entran al departamento y se la llevan. El futuro es inalterable y no se puede cambiar la historia. La paradoja que plantea Líneas de Teléfonos es que la joven está viva desde el punto de vista del muchacho, aunque muerta porque esto ocurre 18 años después del secuestro. No se trata estrictamente de un fantasma, toda vez que ella no reaparece en 1996, sino que literalmente está en 1978 mientras hablan por teléfono. Esto plantea una imposibilidad lógica. Viva, muerta, antes, después, son categorías opuestas subsumidas en el estatus ontológico de eterna presencia que se les asignó a los desaparecidos. Como el muerto en Sur, ella está llena de vida, por más que sepamos que es un fantasma. Casi contemporáneamente a Líneas de Teléfonos, la novela de ciencia ficción Cruz Diablo de Eduardo Blaustein, 1997, incluye el retorno de un desaparecido, no se sabe si real o imaginario. En un futuro distópico, a un hombre se le implanta un mecanismo en el cerebro que le permite cantar en un mundo donde los pocos cantantes que quedan son muy codiciados. Pero un efecto inesperado del implante es que comienza a escuchar en su mente la voz de un joven militante desaparecido en los 70, quien describe su existencia en el más allá. Cito: siempre se extraña, perdés el tiempo y para colmo sos inmortal. Fin de cita. El muerto se aburre en el más allá, pero no manifiesta rencor y acepta su destino. Confiesa que al comienzo buscaba interferir en la existencia de los vivos, pero ya no lo hace. Ahora solo le importa formar parte de la conciencia del hombre en cuya mente se aloja. Cito: dentro suyo, formando parte de él, pero sin que las partes terminaran de fundirse. Fin de cita. Si en Cruz Diablo las conversaciones con el militante muerto son emotivas, pero no centrales al argumento, en La Anunciación de María Negroni del 2007, el diálogo con el espectro es el eje de la trama. La novela gira alrededor de una prolongada conversación entre una ex militante exiliada en Roma y Humboldt, el gran amor de su vida, ahora desaparecido. Se trata de una especie de Ubisunt que recrea al compañero desaparecido y fantasea sobre la vida que hubieran podido tener juntos de no mediar la muerte. Es así un relato profundamente melancólico porque lamenta, cito, lo que pudimos haber sido, fin de cita, y presenta a Humboldt como una figura inmensamente humana y querible. La sobreviviente oscila entre la necesidad de continuar su vida y la atadura emocional al pasado. Como le advierte una especie de conciencia interior que también dialoga con ella, es hora de decir basta y de mandar a Humboldt a la carpeta de trash de la computadora. Cito: déjame en paz, hacete humo, fin de cita. Sin embargo, atrapada en la fantasía de una historia alternativa, donde Humboldt y ella tuvieron una familia, no le es fácil desprenderse del espectro. Así, la novela termina siendo una respuesta definitiva, sugiriendo que el muerto continúa formando parte de su vida a pesar del esfuerzo por relegarlo al pasado. El deseo de retorno de lo ausente es recurrente en otras novelas. Por ejemplo, en Los planetas de Sergio Chekfek, 1999, el narrador rememora obsesivamente a un amigo íntimo cuya desaparición modificó para siempre su vida. El título hace referencia a los planetas invisibles al ojo humano, cuya existencia se demuestra por la influencia que ejercen sobre la órbita de otros planetas que sí vemos. Igual que un planeta invisible, el desaparecido nos sigue afectando y su invisibilidad no presupone su inexistencia. En Memorias del río inmóvil de Cristina Feijó del año 2001, la protagonista ve lo que parece ser el fantasma de un antiguo compañero de militancia que creía desaparecido, inmóvil frente al río. En realidad, se trata del ex militante que sobrevivió y quedó loco después del secuestro, y su reaparición condensa el horror del pasado. No es un espectro, pero su descripción, cito: en ese hombre la ausencia era verdadera, y en ese no estar estando le andaba alrededor. Fin de cita. Esa descripción es la del fantasma que está, pero no está, o, como decía el general Videla, no está ni vivo ni muerto.
En Purgatorio, de Tomás Eloy Martínez, 2008, en cambio, asistimos a una reaparición que para la protagonista no es figurativa, sino literal. 3 décadas después de abandonar Argentina, una mujer que vive en New Jersey se encuentra allí de pronto con su esposo desaparecido, pero con la misma edad y apariencia de 30 años atrás. Después de una primera reacción de sorpresa, la mujer acepta el reencuentro con naturalidad. El hecho insólito de que no haya cambios físicos en Simón pone en duda si se trata de algo real, en cuyo caso la historia tomaría un rumbo fantástico, o es una alucinación de la mujer. Sin embargo, el relato no toma partido por una u otra explicación del misterio. ¿Reaparición o alucinación? Desde el punto de vista de Emilia, es una falsa dicotomía. Cuando se le pregunta si veía a Simón o si creía que lo veía, dice, cito, no entiendo la diferencia. Fin de cita. Al final se cita al filósofo Parménides para afirmar que, cito, Simón es lo que siempre fue, uno, indivisible, inmóvil en el mismo espacio desde que el tiempo es tiempo. Fin de cita. Símbolo de la inmovilidad del recuerdo, el desaparecido vuelve idéntico a como era, sin envejecer y sin demandar otra cosa que la aceptación incondicional de su presencia. Todas estas son manifestaciones del revenant vivant, el espectro vivo que nos confronta con el problema del regreso de los muertos. En Historia y Trauma, los terapeutas franceses François Darouin y Jean-Marc Godelier usan el concepto de revenant vivant, lo viniente viviente, para referirse a lo traumático que no se inscribe en el tiempo porque ha quedado fuera del lenguaje y la comprensión. Y ellos escriben, el pasado es actual, vuelven los muertos. Los sobrevivientes de catástrofes o guerras, y a veces sus descendientes, viven en una memoria que no olvidan y advierten a los demás que los muertos vuelven, pero se los considera locos porque resumen aquello que, cito, la historia oficial dejó de lado o trivializó. Fin de cita. Por eso afirman Darouin y Godelier, cito, cuánto más fácil sería la vida si pudiéramos hacer que los muertos desaparezcan, pura y simplemente, sin envenenarnos la existencia. Fin de cita. ¿Y si fuera mejor que los muertos no volvieran y nos dejaran tranquilos? Es la pregunta que se hace en la serie televisiva francesa de Revenant, donde un pequeño pueblo de montaña asiste al regreso de personas muertas en accidentes, suicidios y asesinatos con la misma edad y aspecto que tenían al momento del fallecimiento. Superada la sorpresa inicial, las familias los reciben con inmensa felicidad, pero extraños fenómenos comienzan a alterar la rutina del pueblo. Cortes de luz que coinciden con las reapariciones, el inexplicable drenaje de un lago artificial, etcétera, etcétera. Las familias oscilan entre el deseo de recobrar la normalidad junto a los seres queridos vueltos de la muerte y la evidencia perturbadora de esos síntomas. Tal vez sería mejor, después de todo, que los muertos se quedaran en sus tumbas, porque la vida ha seguido su curso. Los muertos no cambian, pero los vivos sí. Algo semejante ocurre en una breve novela argentina, Chicos que vuelven, de Mariana Enríquez, del 2010, donde niños y adolescentes perdidos o muertos regresan a sus casas y terminan inspirando terror. Cito, los familiares enloquecidos los venían a buscar sin pensar demasiado en lo raro del caso, en lo inquietante de que todos los chicos volvieran al mismo tiempo. A los pocos días comienza a percibirse el desconcierto. Primero por el caso de una chica que, cito, no había cambiado en nada en esos 5 años de ausencia y que tenía la misma ropa del día de la desaparición. Fin de cita. Luego por el de una adolescente embarazada de 5 meses al fugarse, que reaparece 1 año y medio después con un embarazo de 5 meses. Los chicos reaparecidos no hablan, no comen ni beben, y los efectos sobrenaturales se expanden en ondas concéntricas. Cito, la gente se comportaba de maneras muy extrañas desde que los chicos habían muerto, con una indolencia depresiva, evidente las miradas perdidas de los kiosqueros que se dejaban robar alfajores como si no les importara. Fin de la cita. Hasta que se produce el primer suicidio de padres angustiados que dejan una nota que resume lo que otros sienten. Eso no es nuestra hija. La población comienza a reclamar linchamientos y cientos de chicos en columnas silenciosas ocupan casas abandonadas, con los chicos encerrados como si fueran espectros y repudiados por la sociedad. Concluye esta singular novela,
que no se propone como alegoría de la postdictadura y, sin embargo, es sintomática de una sociedad marcada por las desapariciones. Después de tanto desear su regreso, ¿no sería preferible que los muertos se queden donde están? Su presencia puede ser aterrorizante, según ilustra 77 de Guillermo Sacomano, del año 2008. En una de las subtramas de la novela, un hombre de apellido de Franco es amante de una mujer que tiene un hijo desaparecido. Azucena, la mujer, mantiene desde hace décadas el dormitorio del hijo clausurado, bajo llave, y en una especie de consolador vudú doméstico desliza por debajo de la puerta fotos del general Videla con los ojos atravesados por alfileres. Una noche de tormenta, Azucena se levanta desnuda y camina sonámbula hacia la puerta cerrada, balbuceando: «Ya llego, Gabrielito, ya llego, mi amor». Lo que sigue es una escena propia de un cuento de terror. Cito: «La puerta vibraba. El picaporte empezó a moverse solo. La cerradura también se corría y descorría, se destrababa y trababa una y otra vez con unos golpes secos. Por debajo de la puerta emergía un resplandor eléctrico, como de cortocircuito. Podía ser reflejo de los relámpagos, pero no». Fin de cita. De Franco y la mujer caen dormidos junto a la puerta y a la mañana siguiente se despiertan helados mientras, cito, un frío que nos congelaba como el humo de las cámaras frigoríficas salía por debajo de la puerta del cuarto cerrado. Fin de cita. La presencia del hijo tras la puerta clausurada no inspira ternura o cariño, sino el más puro y visceral terror, el mismo que invade una vidente que Azucena visita más tarde para tener noticias de su hijo. A pesar de estar acostumbrada a los contactos por el más allá, la vidente no logra sobreponerse al horror de lo que vislumbra cuando entra en trance. Cito: «Mamá», habló la gigante con una vocecita de nene. «Mamá, mamita». Empezó a sacudirse hacia un lado y hacia otro. Sus convulsiones provenían de descargas eléctricas. Fin de cita. La certeza de que se ha traspasado cierto límite prohibido, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, se acentúa cuando el esposo de Azucena prende fuego a la casa, no sin que antes se escuche detrás de la puerta un coro infantil que canta: «Y ya lo ve, es la gloriosa JP», la consigna de la juventud peronista en los años 70 antes de las desapariciones. El regreso de los muertos puede ser deseable, pero también inquietante, y no deja de llamar la atención que algunos hijos de desaparecidos sean quienes más lo evidencian. Soy un bravo piloto de la Nueva China, de Ernesto Semán, 2011, comienza cuando el protagonista, hijo de un militante desaparecido en los 70, regresa de Estados Unidos ya adulto para visitar a su madre enferma y al ingresar a su antiguo departamento se sobresalta al ver la figura del padre muerto colgado del techo. Durante su estadía tiene la oportunidad de discutir largamente con la madre y el hermano el significado de la militancia del padre y gracias a esas conversaciones logra perdonarle el abandono sufrido durante la infancia por su desaparición. Es un proceso de reconciliación que culmina cuando al final, en el mismo departamento, antes de partir, otra vez cree ver la figura del padre cubierta de sangre, pero esta vez no le produce miedo porque comprende que se trata simplemente de su imaginación. ¿Cómo estamos? Ok. Vamos a saltear. Entonces, bueno, voy a saltear una novela también de una hija de desaparecidos, un diario de una princesa montonera de María Neva Pérez, que tiene una situación similar. Desde el reclamo por la aparición con vida hasta la consigna presentes, ahora y siempre, los familiares y organismos de derechos humanos han interpelado a la sociedad para evitar el olvido. Pero la desaparición, como elemento fundante de la memoria, es causante de angustia. ¿Llega un momento en que es necesario que los muertos entierren a sus muertos? ¿Cuál es la medida, el momento y la necesidad de un olvido terapéutico que no implique sepultar los crímenes bajo la impunidad? Son preguntas que se hace una original novela de Frederica Finkelstein, nacida en Francia de padres argentinos. En El olvido, del 2015, Alma, nieta de un judío polaco que sobrevivió al Holocausto porque emigró a Argentina antes de la masacre, confiesa estar obsesionada con la muerte de los judíos, pero cansada del imperativo de recordar. Cito: «Lo digo sin vergüenza, quiero olvidar, anular esa infame Shoah en mi memoria y extraerla como un tumor de mi cerebro. Sigo esperando que los muertos me dejen tranquila, pero nada de eso. Los muertos me siguen, invaden mis pensamientos, mis visiones y mis sueños».
Fin de cita. El detonante es un encuentro fortuito con una nieta de Adolf Eichmann que vive perfectamente cómoda en el olvido de su origen. Si ella puede vivir tranquila a pesar de los crímenes de su abuelo, ¿por qué Alma, como nieta de un judío, debe cargar con la responsabilidad dolorosa de la memoria? Ella simplemente quiere vivir su vida, no encarnar la historia de 6 millones de víctimas. Cito: «Estoy emparedada viva por la huella que dejaron mis ancestros en mí. Las huellas pueden sepultarnos». Fin de cita. Ella no niega el deber de la memoria, pero reclama que sería bueno que también existiera el deber del olvido. Los muertos están detenidos en el tiempo, pero los vivos cambian. El protagonista de Cruz Diablo le pregunta al joven desaparecido si en el más allá los muertos siguen siendo lo que eran cuando estaban vivos, y la respuesta es afirmativa. En cambio, según la Anunciación, para los vivos, cito, «el tiempo pasa y no queda más remedio que vivir». Fin de cita. El reclamo de aparición con vida, políticamente astuto y psicológicamente necesario, encerró desde el primer momento una contradicción, toda vez que, por definición, quien regresa ya no es el mismo. Así lo intuye el narrador de 77, cito: «La dictadura denominaba desaparecidos a sus víctimas. El prefijo des sugería que, en el caso de ser encontrados, lo que esas madres iban a recibir eran aparecidos. Siempre serían fantasmas, siempre fantasmas rondándolas como ellas rondaban la plaza». Fin de la cita. Cabe preguntarse si estamos ante el incipiente nacimiento de un olvido terapéutico como el que reclama Finkelstein en El olvido, para no seguir rodeados de muertos mal enterrados, mal muertos, como dice la psicoterapeuta francesa Anne Schutzenberger. Esto no significa el olvido, sino un olvido parcial y selectivo, contrapuesto a la pesada herencia de una memoria saturada o abusada en sentido de Todorov. Martín Cohen, uno de los narradores que más ha reflexionado sobre el terrorismo de Estado, lo resume cuando dice que debemos, cito, «plantearnos no ya si recordar u olvidar, lo que es una disyuntiva espuria, sino cómo recordar y qué, y olvidando cuándo y cuánto». Fin de cita. Porque, dice Cohen, cito, «decir que la vida sigue, hacer que la vida siga, es un acto de resistencia». Fin de la cita y fin del trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Charlie St. George de la Universidad de Denison en Estados Unidos, así que me tengo que disculpar primero por el jet lag que estoy sufriendo y segundo por el inglés, porque esta ponencia es parte de un proyecto de libro que tengo pendiente que salir en inglés. Pero yo tengo una presentación en español también que acompaña el texto. Gracias. Released to select cinemas in Buenos Aires last September and currently available on Netflix, Mauricio Brunetti's Los Inocentes is firmly set in 19th century rural Argentina. La Mercedaria, the isolated hacienda in Los Inocentes, creates a classic setting in which to address specifically Gothic anxieties about bloodlines, inheritances, and the structural integrity of the human body. What intersects this classic tale in productive ways, however, is Argentina's scarcely acknowledged institution of slavery, its logic of productivity, and the ways in which it is embodied by different characters through processes of possession in both senses of the word, ownership and spiritual appropriation. By deploying the ghosts of enslaved people in order to revisit the country's largely forgotten history of slavery, Los Inocentes hold the potential to expose ruptures in the narratives of individual autonomy, productivity and reproductivity, and independence that traditionally construct both personhood and nationhood in the Argentine imaginary. What I am proposing is not a reading of Los Inocentes as an anachronistic metaphor for La Guerra Sucia or a direct projection of anxieties surrounding it, but rather as a much broader critique of national and indeed continental violence in the service of an economic imperative for productivity that spans centuries, operating within a common temporal framework that is both racially and sexually normative. Tengo un fragmento de un programa de televisión aquí, pero no está funcionando el enlace aquí, así que tengo el fragmento lo tengo preparado aquí en YouTube.
para contestar un poco la pregunta de qué tiene que ver esta película sobre el siglo XIX con la dictadura del siglo XX y la situación económica actual de la Argentina. Eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor, buenas noches, Normita, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cacciatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cacciatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero pensé que eras de otro país, perdón. Si sos fundadora. Y por alguna razón soy argentina. Por favor, ¿por qué te agradeces a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos collas. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy la Argentina, no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, ¿Se sienten humanos somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos collas. Somos collas. Esta calamidad y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, Bueno, y eso fue el año pasado. This incident, further publicized on social media, serves as a prime example of the pervasiveness of whiteness as citizenship in the Buenos Aires imaginary, which, as the financial, cultural, and political metropolis of a highly centralized country, almost exclusively dictates the terms of the national imaginary in terms of institutional representation. The cabecitas negras that appear within the city are assumed to be not only from somewhere else, but from other countries entirely. The previous confrontations with military police to which Norma is referring in this television show were part of a racist campaign to rid Buenos Aires of the economically disenfranchised under Osvaldo Cacciatore, who was appointed mayor by the military dictatorship. His housing commissioner, Guillermo del Chopo, explicitly affirmed that, cito, hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente. Fin de cita. Yeah. Besides serving as a reminder of the economic warfare enacted by the dictatorship, which is frequently overshadowed by its political warfare, what I would like to focus on in the above quote by Del Chopo is his use of efficient and the way in which this word is deployed to separate the deserving from the non-deserving. The original eficiente can be translated either as efficient or as productive, signaling a forward-looking temporal framework that attributes value exclusively to individuals who embody ideals of futurity, ideals that are both racially and sexually normative. The language used by Del Chopo is also coded to avoid the appearance of racism by reducing his criteria for the privilege of living within the access of the country's economic and political center to the logic of personal hygiene, responsibility, and productivity, character traits that speak to the individual's supposed moral agency rather than phenotypic traits that speak to a national and continental epistemology set on removing people of color and rendering them invisible under the imperative to advance progress and productivity as whiteness and vice versa. Of course, this productivity is also reproductivity, further restricting and policing access to privilege through compulsory heterosexuality, as evidenced by the dictatorship's systemic efforts to erase non-gender conforming individuals from the social fabric. In terms of temporalities and national imaginaries, what I find most interesting about Norma's answer is her shift from present to the imperfect, and then back to present tense. In contrast to the implied futurity of Del Chopo's eficiente and mejor, as well as the shift in the subject referentiality of her verb conjugations between ustedes, ellos, and nosotros, in contrast to Del Chopo's individualistic and gendered él. She begins by referencing the present forgetfulness
of a present and plural you. Se olvidan que los argentinos somos coyas. She proceeds to talk about the history of Argentines as a they who started out as coyas, eran coyas, and then quickly includes herself within this historical vision, éramos coyas. Although this use of the nosotros conjugation also holds the potential to imbricate all present-day Argentines into a national past that has been forgotten. In other words, you, white porteños, forget and have an ethical responsibility to remember that we, all of us present-day Argentines, have a national history that is far from exclusively white. She then shifts to the present tense, somos coyas, to insist that the Argentine citizenry has never been exclusively white, including in the present day, and then emphatically repeats the word to help it sink in and break through the pervasive and violent illusion of a nation built exclusively by white immigrants. An assumption that led Santiago del Moro to interrupt her story or her history, thus necessitating this historical overview as justification for her participation in the present political conversation in the first place. Coyas. I would like to transition from this final punctuation, coyas, to one that begins the story of Los Inocentes before any words are pronounced, as the opening credits are still rolling. The crack of Viraldes' whip across a child's black back, first in slow motion, giving the viewer time to process the fact that this is us. If whiteness is so synonymous with citizenship in Buenos Aires that Norma had a hard time getting Santiago del Moro to recognize the present-day existence of indigenous people who are native to Argentina, the prospect of gaining recognition of Afro-Argentines and their history may be even more of a challenge. When the film was released in select theaters in September 2016, in one review it was described as, cito, un Django sin cadenas con brujos y espíritus y sin Tarantino, in the cita. Since Hollywood had recently produced several period pieces on slavery, a theme that is all but foreign to the Argentine historical and cinematic imaginary. Echoing forward in time Cacciatore and Del Choco's racial policing of the Buenos Aires city limits during the dictatorship, the master shouts the following words as he continues to inflict corrective violence on the young non-citizen, whose name we learn later to be Aduma. Cito, no quiero negros cerca de mi casa, miserables, Inésita. As a friend of Viraldes' similarly aged son, Rodrigo, Aduma was keeping the boy company at the grave of his recently deceased brother, Manuel. The boys were spinning atop on Manuel's newly cemented grave when the infuriated Viraldes caught them and violently removed Aduma from their premises, punishing him not only for violation of spatial boundaries, but temporal ones as well. As discussed by Lee Edelman, children are often meant to symbolize the future and embody the citizen as an ideal, signifying for parents a proper contribution to the nation's collective future, and carrying the promise of continued reproduction, which will define, in heteronormative turn, their passage from childhood to proper adulthood. Children who embody ideals of citizenship, these children are granted a childhood, a temporary and conditional sideways time, to use Catherine von Stockton's word, time that is not directly productive for a nation's economy. Children of privilege are legally allotted time to develop as social subjects and future citizens, future producers and reproducers. As an enslaved non-citizen, the we is removed from the reproduction in this equation, and Aduma's only future is that of his present. Unpaid labor to maximize production for an incipient Argentine national economy, systematically stretching his body to its mortal limits, however long it lasts, in the name of productivity. Rodrigo's body, however, is deemed to be useless by Viraldes as it has been stricken with polio and stripped of a perceived potential to reproduce. So highly invested is Viraldes in the idea of passing his wealth, his DNA, his sense of self to a worthy heir, that he writes Rodrigo off as a queer child who has failed to take his proper place in the family tree, providing a vivid example of how, quote, compulsory heterosexuality is contingent on compulsory able-bodiedness and vice versa, as described by Robert McCruer. It is worth noting that this logic is identical to Del Choco's 20th century obsession with creating, in the name of productivity, and one might even say nation building, or at least national reorganization, to use the dictatorship's term, el mejor future Buenos Aires, para el que la merezca, by violently policing the terms of exclusivist terms of ideal citizenship.
Seen as unfit for and undeserving of the privileges of future inheritance of the economic center represented by La Mercedaria, unhygienic because chronically ill, and unproductive to conjure once again Del Choco's use of salubridad e higiene as well as eficiente, his parents set down plans to evict Rodrigo and place him in a religious boarding school. Miralles' wife, Mercedes, voices some concern, but ultimately supports the decision. She says, no me gusta la idea de enviarlo lejos, pero tampoco quiero que se quede aquí. Es demasiado débil para este campo estéril. And Miralles says, el campo no tiene nada que ver, él es débil. While the perceived sterility or fertility of the land also ties into the aforementioned union between sexual and economic agendas in ways that are beyond the scope of today's presentation, what interests me here is the way in which Miralles engages in the rhetoric of personal character and individual morality to justify his son's eviction, echoing once more Del Choco's logic for his eviction of residents of 20th century Buenos Aires who did not meet certain pautas of worthiness. Mercedes duplicates this logic as the conversation continues. Tampoco quiero que aprenda nada de ti, nada de tus costumbres, y la vida que haces con esas infieles hijas del demonio. Shockingly, yet predictably, Mercedes is complicit in the same logic that marginalizes her son, attributing a lack of personal character to the enslaved women who clearly lack the agency required to control what happens to their own bodies. What is not common between Rodrigo and the enslaved women is how the latter's bodies are used by Miralles, who is himself infiel, a word that is usually translated as unfaithful, but appears in the subtitles as infidels when Mercedes shifts the personal responsibility for the extramarital affairs from Miralles to the women he rapes. The preceding scene is where this pattern of behavior is first introduced into the narrative. The woman in question is Aduma's older sister, Eloisa. She is in the slaves' quarters tending to the wounds on her brother's back when she hears what seems to be the all-too-familiar sound of Miralles' whistling. She tells Aduma to hide, and the villain enters, asking about the boy's whereabouts. Miralles dice, ¿Te gustaron las caricias que le hice en la espalda? ¿Te gustaron? He slaps her in the face and forces her against the wall. ¿Te gustaron? Eloisa. Sí, sí, amo. Miralles, slapping her once more. ¿Por qué mientes? Eloisa, no estoy mintiendo. Miralles, lifting up her skirt and grunting as he penetrates her. She gasps in pain. ¿Te gusta? She begins to cry. Sí, 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 amo. Sí, amo, no miento. Besides serving as an additional example of Miralles' ridiculous logic of personal character and moral fortitude, accusing Eloisa of a lack thereof through his use of the word lying, when he knows fully well that he is the one denying her the agency to respond truthfully. Another dynamic at work in this dialogue, if one can call it a dialogue, is one of possession. I mean to use this word not only as a noun, stemming from the painfully evident fact that he is treating her as one of his possessions, which legally she is, but also as a verb. He is penetrating her subjectivity, not only in terms of the physical body that serves as its external referent, but also verbally. He is appropriating her speech, imposing his will on the linguistic codes she utters that are meant to symbolize internal thoughts, desires, and experiences. He forces his spirit into her body and makes her speak, demonstrating what Derrida, in his discussion of Marx, describes as the ventriloquized nature of the phantasmagoria that occurs in capitalism when the commodities are assigned value in relation to one another. Cito. The autonomy lent to commodities corresponds to an anthropomorphic projection. The latter inspires the commodities. It breathes the spirit into them, the human spirit, the spirit of a speech, and the spirit of a will. Fin de cita. Miralles' possession of Eloisa is a human extension of the point Derrida is trying to make, in that the process of dehumanization to which he is subjecting her, her objectification or cosificación, serves as an example of the way in which enslaved people served as a commodity to fuel early Argentine capitalism. This dynamic of possession will eventually reverse itself in supernatural form to literally hunt Miralles. In the 1853 Constitution of Argentina officially abolished slavery, which contextualizes Rodrigo's 1871 return from Buenos Aires to La Mercedaria as an adult.
While the only two remaining women he recognizes from his childhood, Joaquina, now an old woman, and Bastiana, now missing an eye, now refer to Virales as patron instead of amo, it is clear that very little has changed in the dynamics between the people involved in this supposedly new, free economic relationship. Rodrigo is accompanied by his wife, Bianca, who, much to Virales' surprise, is an attractive, able-bodied young woman. Her name, Italian for white, harkens the beginning of what will be a massive immigration to Argentina from Italy in the late 19th and early 20th centuries. This demographic explosion will be key for the nation's departure from its shared, albeit distinctive, colonial history with other hemispheric countries such as Mexico, Peru, and in some ways the United States, and its future ambitions of European exceptionalism, a nation-building agenda that will constitute an erasure of people of color from the social fabric by whiteness. Bianca demonstrates a certain sympathy for the one-eyed Bastiana, as well as a certain desire to address what is supposedly La Mercedaria's slave-holding past, when to her eyes, that past continues to linger as ghosts do. Initially, she is haunted in her sleep by visions of historical violence. Upon awakening halfway, she lights a candle and goes looking around the house for what she senses is a lingering presence. In the final shot of this scene, Eloisa, who was murdered while pregnant with Virales' unborn child decades prior, appears in the background, unseen by Bianca, exemplifying the visor effect described by Derrida as characteristic of the specter of injustice. During her visit to La Mercedaria, Bianca begins to feel ill and discovers, already several months along, that she is pregnant, a condition that genders her haunting as sympathetic intuition. Rodrigo, on the other hand, has a lived knowledge of some of these injustices and struggles with the emotional need he feels to not learn any further details about additional human rights abuses he knows occurred. As she recounts them, Bianca's nightmares, intuitions, and hauntings ring as immediately recognizable historical truths in the ears of Rodrigo. Yo tengo algunos comentarios sobre la justicia al final, el haunting y todo ese fenómeno, pero tampoco quiero echar a perder un poco el fin de la película, así es que la van a ver, así que es un momento oportuno para poner fin a mi ponencia, ya que estamos a 20 minutos. Gracias. Bueno, es mi turno. Como les había comentado, mi nombre es Mauricio Tosi. El título de mi ponencia es La dramaturgia argentina en la postdictadura, vinculaciones entre lo fantástico horroroso y la memoria histórica. Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación que tiene otros desarrollos y otros objetivos mucho más amplios y extensos. Aquí voy a plantear una particular variable de estudio vinculada con las representaciones imaginarias que aportó el teatro argentino a la abolición del miedo institucional y a las formas culturales de un sujeto democrático, de la construcción de un sujeto democrático en la etapa de la postdictadura. Para hablar de postdictadura tomo los trabajos de Elizabeth Schelling, una socióloga que divide a esta fase en distintas microsecuencias, que no las puedo desarrollar aquí por una cuestión de tiempo, pero voy a trabajar especialmente en lo que ella denomina el periodo de olvido jurídico impuesto. El olvido jurídico impuesto es esa etapa histórica que va desde las leyes de obediencia debida y punto final establecidas en la política argentina hasta más o menos 1986-87, hasta el año 2002-2003, que se reabren los juicios por lesa humanidad en el país, ¿sí? Puntualmente voy a trabajar sobre un corpus muy poco analizado en la historiografía del arte y la literatura argentina, que son las regiones del noroeste argentino y la Patagonia argentina, ¿sí? No voy a tocar Buenos Aires. Eso es desde ya, a veces hasta en los congresos internacionales, es un problema porque todo el mundo empieza a preguntar por Buenos Aires. Y es interesante por la correlación de los temas que se vienen planteando en la mesa, ¿no? ¿Por qué hablar de las regiones Patagonia y noroeste? Porque justamente uno de los tópicos de discusión de la postdictadura fue la marginalidad. Cómo se construyen nuevos márgenes y límites, y creo que el estudio de la literatura y el arte regional implica nuevamente ese tipo de indagación.
Entonces, voy a tomar un corpus de casos acotado para tratar de estudiar una estrategia poética del teatro en la postdictadura en estas dos regiones. ¿A qué estrategia poética me refiero? A la reanimación hermenéutica de secuencias mítico-horrorosas que provienen de la historiografía y la cultura regional del norte y del sur, para poder, a través de esas figuraciones horrorosas, develar ciertos campos semánticos sobre la memoria histórica. Quiero resumirlo porque por ahí suena un poco complejo. Es decir, estudiar una estrategia poética que me permita comprender cómo se debaten la producción de sentido sobre el pasado y el presente desde el teatro, pero particularizar a través de esa estrategia que es tomar componentes de la historiografía y de la cultura regional y adjudicarle componentes fantásticos a esos componentes históricos. ¿Se entiende? ¿Sí? Para poder dilucidar esta estrategia poética, primero voy a abordar algunos conceptos operativos, teóricos, que me permiten avanzar en estos objetivos, y luego voy a tomar lo que responde a los casos de estudio para ejemplificar este tipo de estrategia. En los estudios sobre la memoria, Paul Ricoeur plantea 3 aporías que resultan operativas a estos objetivos. El primer dilema planteado por el filósofo alude a la necesaria convergencia entre memoria individual y memoria colectiva, entendiendo a esta última, la memoria colectiva, como el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado el curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivos de fiestas, ritos y celebraciones. Esta definición subraya una de las condiciones estructurales de la memoria colectiva: operar como un relato ritualizado. Vale decir, como representación de huellas históricas que ciertas fracciones sociales resignifican. A través de esta modalidad surge la segunda aporía, el vínculo memoria e imaginación. Pues la adecuación entre estas huellas en discursos y prácticas representacionales conlleva el debate de EICON, esto es, sobre la operación de hacer presente lo ausente y de manera consecuente sobre las connotaciones hermenéuticas de aquella selección, evocación y mímesis de huellas e imágenes pertenecientes al ejercicio de la memoria. Por último, Paul Ricoeur plantea su tercera aporía, lo que él denomina la memoria herida. Es decir, el pasado que por su cualidad traumática se confunde con el presente. A mí me interesa ese punto, el pasado que se confunde con el presente. Y en ese anclaje voy a estudiar la vinculación con el teatro y la memoria. En este caso, las contradicciones entre usos y olvidos, entre prácticas conmemorativas y legitimidad del saber histórico que caracterizan su funcionalidad, es un debate ya abordado por Todorov, Jerusalem, Pierre Nora, entre otros especialistas del tema. La violencia física y cultural en sus diversas formas, genocidios planificados, guerras, mecanismos de tortura legalizados, persecución, censura o autocensura, entre otros, instauran una memoria herida con distintos trastornos de identidad comunitarios. Por lo tanto, esta aporía está compuesta por variables complejas, tales como olvido, recuerdo, justicia, perdón, duelo, melancolía, y fundamentalmente como eje para nuestro estudio, la tensión del pasado traumático y el presente dinámico que actualizan las discusiones sobre las formas o los modos de representación de la memoria histórica. En suma, entendiendo a la memoria como un trabajo intersubjetivo anclado en múltiples experiencias semióticas y materiales, creemos que la condición convivial del teatro, el teatro como un acontecimiento ritual de cuerpos presentes, sin mediación y por su fuerza poética, permiten analizar determinados universos simbólicos e imaginarios de referencia que son operativos al estudio de esta memoria social. Es más, el teatro, de esta perspectiva, puede ser entendido como un vehículo de la memoria, tomando este concepto de Elizabeth Shelley. A través de otros estudios antropológicos, sabemos, por ejemplo, los estudios de Jean-Luc Gunenberger, la imaginación
los discursos imaginarios aportan componentes estéticos y cognitivos relevantes. Así, entendemos a lo imaginario como una lógica específica de la acción social expresada en contenidos, estructuras y figuraciones con competencias simbólicas y con especial función poética, lo que le permite a los discursos actuantes y a los sujetos actuantes elaborar categorías de adscripción y marcos de referencia dinámicos e históricamente anclados. Asimismo, tal como expone Paul Ricoeur, imaginar, y en esa imaginación es que vamos a anudar lo fantástico, imaginar es reestructurar campos de significación para dar lugar a conflictos semánticos que movilizan ciertos componentes de la memoria. Desde esta perspectiva teórica, abordamos a lo fantástico como una específica lógica imaginaria. Esto último desde los aportes de David Roas, quien ha señalado la relevante y prevalente función extratextual en la formación de dicha categoría. En efecto, lo fantástico, y en este caso su vertiente horrorosa, será leído a partir de su contraste con lo real, de forma particular con un modo estético, cognitivo e histórico de reestructurar los campos de significación provenientes de la memoria herida regional o, parafraseando al citado investigador catalán, como una amenaza al saber racional y desfalleciente de lo real. Sobre este marco teórico construyo este estudio de casos. Estrategias poéticas para responder a la memoria herida, la reanimación fantástico-horrorosa de los contraespacios regionales. Voy a tomar como variable de estudio la lógica fantástica de los contraespacios. Las dramaturgias del norte y sur argentinos han desarrollado como estrategia poética, a través de sus diversos recursos estéticos y diegéticos, un número complejo de estrategias y de recursos. Aquí voy a abordar los contraespacios regionales siguiendo la teoría de las heterotopías de Michel Foucault. Para recordar, Foucault define este concepto a través de la siguiente cita. Cito. Hay también, esto probablemente en toda cultura, en toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares que están dibujados en la institución misma de la sociedad y que son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura, son a la vez representados, impugnados o invertidos, especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sin embargo sean efectivamente localizables. Es decir, los contraespacios como espacios imposibles pero localizables. Estos lugares, porque son absolutamente distintos de todos los emplazamientos que ellos reflejan y de los que ellos hablan, los llamaré, dice Foucault, por oposición a las utopías, heterotopías. Fin de la cita. Efectivamente, el análisis comparado entre las regiones norte-sur expone la emergencia de una lógica fantástica expresada a través de heterotopías compartidas por estos mundos regionales. Por ejemplo, encontramos tres contraespacios: el encierro próspero, el tiempo-memoria obturado y la frontera encarnada. Voy a describir los tres a continuación. El primero contraespacio, entendido como una lógica fantástica, es el del encierro próspero. La muestra de textos dramáticos evaluados presenta una invariable poética: la reclusión de personajes femeninos en ámbitos hogareños, espacios familiares sometidos a un evidente efecto de extrañamiento en los que se reconstruyen sus rutinas diarias, como así también se establece a lo externo o al afuera como un emplazamiento perturbador y amenazante, pero a su vez como el único espacio posible para sobrevivir o prosperar. En esta tipología, el exterior, y con él múltiples formas de intercambio social, instauran una nueva subjetividad, la cual reproduce en la intimidad la violencia del afuera. Así, esta heterotopía cuestiona la institucionalización del miedo moderno
tal cual lo plantea Bauman, resultante de las modalidades de control de la cultura contemporánea. En este sentido, obras como Ni un paso atrás, de la dramaturga patagónica Carolina Sorín, o Siempre lloverá en algún lugar, del dramaturgo tucumano Manuel Maccarini, son piezas representativas de este constante procedimiento. El segundo caso, es decir, los contraespacios del tiempo-memoria obturados, hallamos ámbitos ominosos en los que la acumulación del tiempo ha provocado un detenimiento o estatismo en el ciclo vital de los sujetos. Esto último generado por un espacio donde lo temporal asume la repetición sin diferenciación, o lo que equivale a decir, propicia el retorno de lo mismo, según la definición de lo siniestro de Trías. De este modo, apelando a recursos de cierto expresionismo social o del realismo épico, obras como Zodiac y Selecna, del dramaturgo norteño Pablo Gijena, inscriben a sus personajes en emplazamientos inhóspitos, circulares y mutilados, pero los resultados no sabemos de qué revolución o cambio político han actuado estos personajes. En este lugar siniestro, en el que los sujetos están condenados a una repetición alienante por la detención del tiempo, los personajes dicen, cito, el tiempo está trastocado, los padres y los hijos tenemos las mismas edades. ¿Por qué? ¿Por qué se empeña el tiempo en aplanarse como un fuelle? ¿Por qué retrasa la muerte y el olvido? ¿Por qué nos rejuvenecemos? El tiempo anda mal. Un día me encontraré a mí mismo asesinándome. Te dije 1000 veces que escondieras ese espejo. Fin de la cita. Esta misma estereotipía del tiempo-memoria obturado la encontramos en los relatos escénicos patagónicos. Por ejemplo, en la obra Bálsamo, de Maite Arzábal. En este texto, la escritora y directora rionegrina propone la siniestra convivencia de 3 personajes. Verónica García, una museóloga que llega a la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, para ejercer su profesión en una institución local. Luego se encuentra con el general de la Serna y el cacique tehuelche, Yusamén, ambos sujetos objetos embalsamados, exhibidos en el museo. Con ellos, la protagonista rememorará una serie de infortunios amorosos y reabrirá sus heridas al reproducir los mecanismos de un erotismo avasallado que no encuentra un bálsamo eficaz, allí el título de la obra, como así también se interrogará sobre el valor simbólico de los cuerpos y la densidad social de la memoria. En esta dúctil y estimulante estructura ficcional hallamos una construcción espacial singular que opera como contraespacio del dolor de las muertes abyectas o proscriptas. Nos referimos al museo, como ámbito de conflictividades en el establecimiento de un pasado histórico y de una identidad cultural. En esta obra, el museo es un espacio subjetivado que devela una doble lectura. Primero, es un lugar de conmemoración y de afianzamiento de una tradición selectiva, diría Williams, pues la autora convierte en museables a determinados componentes de la historia patagónica, al resignificar desde un ámbito geocultural periférico la lucha de los pueblos originarios como fragmentos de los olvidos jurídicos y sociales vigentes. Por otro lado, el museo es un ámbito estratégico para develar y teatralizar una lógica siniestra, la de la compulsión a la repetición de una forma masculina de poder y erotismo, que de manera persistente subsume a la protagonista de la obra en un ciclo sin fin, agobiante y lacerante, pues cuerpos vivos interactúan, por su lógica fantástica, con cuerpos muertos, aquí expuestos como agentes históricos activos, pero mutilados, quienes ratifican la premisa que define a nuestra nación, la Argentina, como un país de hombres. En consecuencia, conjurar la muerte y confrontar con sus respectivas connotaciones sociales es una invariable poética en estos textos teatrales regionales, abordados desde contraespacios específicos. El último caso de estos contraespacios, para mencionar, es el de la frontera encarnada. La frontera y sus correlativas aporías es aquel emplazamiento real y simbólico que posee la facultad para condensar atributos disímiles, ya sean identitarios, políticos jurídicos, geoculturales, históricos.
La frontera es un contraespacio por su capacidad de impugnar diversos convencionalismos sociales, pues un sujeto o un objeto es o deja de ser, posee o deja de poseer según el sector de la frontera en que habite. Entonces, la frontera, representada como una línea de puntos o guiones iconográficos, es un lugar intangible, inmaterial, pero infrancable, con contundente poder de legitimidad. En efecto, su vulnerabilidad se paga incluso con la propia vida de los sujetos por ella divididos. Por consiguiente, la frontera, independientemente de su materialidad jurídica y simbólica, se hace carne. 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 Al igual que en otras manifestaciones culturales latinoamericanas, las aporías de la frontera han sido objeto de reflexión estética en las dramaturgias regionales delimitadas. Puntualmente en las obras Camino de Cornisa y Cruzar la Frontera, de los escritores Alejandro Finzi y Jorge Acame, Neuquén y Jujuy, sur y norte, han construido una particular concepción de ese contraespacio, en el cual la frontera, y con ella todas sus contradicciones, se materializa principalmente en la carne de sus cohabitantes. Por ejemplo, en el extremo sur del país, la pieza teatral Camino de Cornisa de Alejandro Finzi presenta a dos matrimonios de la aristocracia porteña y su chofer, quienes recorren la desértica Patagonia del año 1942, con el propósito de llegar a la famosa inauguración del Hotel Yao Yao, en la reconocida ciudad de Bariloche. Al cruzar el río Colorado, línea geográfica que separa en aquel entonces la Argentina, reconocida por la política de Estado, de los denominados territorios nacionales, una de las esposas, Isabel, comienza una paulatina metamorfosis, una metamorfosis tendiente a transformarse en el Puechen, es decir, la mítica serpiente alada de la cultura mapuche. Por ende, la frontera se hace carne y a través de esa corporeidad conquistada proporciona un rito de pasaje en el que las condiciones fantásticas y reales de la frontera proclaman una justicia poética sobre los cuerpos olvidados. Puntualmente nos referimos a la fagocitación que el monstruo Isabel realiza de Sebastián, un soldado de la conquista del desierto que increpa fantásticamente a los aristócratas capitalinos sobre la deuda ética y económica que el general Julio Argentina Roca ha incumplido y que él, con ansias derrotadas, espera de manera ominosa y fantasmal en aquella territorialidad de olvidos disipados. De este modo, las utopías e ilusiones de Sebastián, el soldado de aquella guerra del siglo XIX, se difuminan y son devoradas sanguinariamente en esa otra frontera que mueve sus márgenes, que invade y conquista de forma anacrónica. A modo de conclusión, las creaciones escénicas seleccionadas poseen un factor común. Las estructuras textuales se construyen a partir de la reanimación hermenéutica de secuencias mítico-horrorosas provenientes de la historiografía y la cultura popular locales. De este modo, las figuraciones fantástico-horrorosas, resignificadas en la dramaturgia regional, operaron como bienes simbólicos que, entre otras posibles funciones, contribuyeron en la elaboración de determinados discursos identitarios y, desde allí, participaron en la lucha y resignificación de los campos semánticos y sociales de la postdictadura. Nada más.